viva la patria en el jardín de un general. Cuando las águilas se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaré a la paz. Eso es lo malo de las redes, ¿verdad? Y de la gente cuando comete errores. ¿Verdad, Cruz? Este es el señorito que está amenazando a la hija de un dirigente político. César Cruz. Ahí lo tienen. Este es el señorito que dijo que la hija de Diosdado estudia en un colegio de San Antonio de los Altos. Yo digo matarla para que ese maldito sufra. César Cruz. Qué cosa, ¿no? La gente rápidamente reacciona. Eso no le gustaría a nadie, ¿vale? Los hijos son sagrados. Los hijos son sagrados. Bien, vamos ahora con Otto Reich. Aparece el imperio declarando en NTN 24. Vamos a ver qué opina Otto Reich. Rueda. Y saludamos a Otto Reich, él es ex subsecretario de los Estados Unidos para América Latina. Señor Reich, muy buenas tardes. Un día convulsionado en Venezuela, un día, digamos que hasta las 12, 1 de la tarde, era un día que iba a destacarse por la concentración opositora, por el volumen y el número que no se veía en las calles de la capital de Venezuela desde hace mucho tiempo atrás, y lamentablemente ha terminado con muertos y heridos, y hasta este minuto no sabemos exactamente cuántos porque no hay información oficial al respecto. Quería preguntarle cómo se ve desde allá, desde Estados Unidos, lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, imagínense, desde Washington, desafortunadamente las pocas personas que están viendo lo que está pasando en Venezuela, porque los medios de comunicación aquí casi no lo reportan, están preocupados por las tragedias que usted está describiendo. Se sabe que el pueblo de Venezuela ya está llegando al fin de su paciencia, y esa violencia que se está viendo en las calles no es el resultado del pueblo quejándose, es el resultado de las turbas que ha organizado el gobierno del señor Maduro para atacar a los venezolanos que ya están hartos de la incompetencia y los abusos del gobierno chavista. Ahora, señor Otto Reich, ¿por qué es tan complicado para el gobierno bolivariano permitir que estas cosas ocurran en paralelo? Es decir, aceptar que la disidencia tiene derecho a protestar, a ir a las calles, a levantar su voz. ¿Por qué no puede garantizar, si permite que se convoquen 2 marchas, oficialista y oposición, por qué no garantiza el buen desarrollo de las mismas o la vida de quienes participan en ellas? No puede, porque no es un gobierno democrático, no es un gobierno verdaderamente democrático. Un gobierno democrático sabe que está en el poder por el permiso de su pueblo. Si uno ve los gobiernos de Venezuela o de Cuba o de Bolivia, Ecuador, otros gobiernos bolivarianos, vamos a decir, o del socialismo en el siglo XXI, son gobiernos que abusan del poder y que no pueden permitir que la población se queje, que tome las calles para demostrar que no están satisfechos con el gobierno. No pueden, no son democráticos. Ahora, ¿cómo vislumbra usted el devenir de los venezolanos? Es decir, tenemos por delante un año donde no hay elecciones, sin embargo, tenemos también una cantidad de venezolanos en la calle, no solamente ya protestando por las políticas del gobierno de Maduro, sino también en este momento protestando por los estudiantes que están presos, a quienes se les ha imputado delitos tan graves como concierto para delinquir. No, fíjese, el problema es que estos gobiernos, que francamente hay que decir con mucha tristeza,
que los presidentes de América Latina y el Caribe fueron a La Habana, donde se crearon todas estas políticas. Estos gobiernos socialistas no saben gobernar, destruyen las economías, comenzando, por supuesto, por el primer ejemplo, el de Cuba, siguiendo por el de Venezuela y otros que son países riquísimos, porque Venezuela es un país riquísimo, Ecuador, hasta Bolivia. Tienen yacimientos minerales, energéticos, tienen una capacidad enorme que el gobierno, ese sistema socialista no les permite al pueblo desarrollarlas. Entonces los gobiernos están en bancarrota, hay escaseces, hay escasez de comida en un país como Venezuela, que debía estar exportando productos agrícolas, como Colombia, por ejemplo, lo hace. Y cuando el pueblo se queja, el gobierno tiene que reprimirlos. Primero porque están siguiendo el ejemplo, por supuesto, de sus amos en La Habana, porque así eso es lo que le dice. Y eso es lo que ocurriría en Colombia, por ejemplo, si las FARC un día llegaran al poder, no tengan duda. Quiero agradecer a Otto Reich por estar con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. Muy amable. Venezuela en las calles. Yo quiero celebrar la unidad en la calle. Esta es una lucha del pueblo contra el Estado. No permita que la información sea silenciada. Conviértase en nuestro reportero. Envíenos sus denuncias, imágenes y videos a nuestras redes sociales. Reporteros24.com, Twitter @NTN24 y Facebook.com/NTN24. Ese santico de Otto Reich. Él que le diría a todos estos gobiernos latinoamericanos que fueron y conformaron la CELAC, tuvieron el atrevimiento de conformar la CELAC, un sueño del comandante, por tratar de liberarse del ALCA. Entonces ellos dicen no, y fueron allá a Cuba a dejarse imponer criterios por ese dictador. ¿Sabe qué se me parece esta declaración? Cuando él dice que son los grupos armados de Nicolás Maduro que lo sacó a la calle. Se me parece a la declaración del Departamento de Estado del 11 de abril. El 11 de abril del Departamento de Estado norteamericano, el presidente Chávez ordenó atacar a la marcha que iba para allá. Sí, atacar. ¿Se acuerdan? Y Dania Chirino, por supuesto, lamiéndole las botas al señor Otto Reich y todo NTN 24. Tenían hoy el plan bien orquestado. Igual que los lamebotas asesinos, estos como Leopoldo López y la María Corina Machado. Pues son lamebotas. Bien, vamos a ver ahora a María Corina, a ver qué dice. También María Corina dijo que mañana teníamos que salir a pelear por los estudiantes que habían matado. O sea, me imagino que María Corina en ese momento no se había enterado de que Juancho era el directorio revolucionario de 23 de enero y lo mataron. Vamos a ver, rueda. María Corina Machado, muy buena tarde. Bueno, y Dania, esta noticia que transmites, desde luego, sería un durísimo golpe para los venezolanos, porque ustedes son prácticamente la única ventana que nos queda hacia el mundo y hacia América Latina en particular, para que conozca lo que estamos viviendo los venezolanos en estas horas. Yo primero tengo que hablarte como madre. El día de hoy tenemos ya confirmado la muerte de 2 estudiantes que estaban pacíficamente en esta concentración a la que nos invitaron a toda la ciudadanía. Sabemos de 6 estudiantes heridos y claramente producto de un ataque traicionero y cobarde de cuerpos de seguridad y de colectivos armados que cuando los jóvenes ya se retiraban después de concluida exitosamente el objetivo, que no era que una convocatoria masiva, cívica, firme y alegre y esperanzada, porque eso es lo que se respiraba durante toda la jornada. Cuando ya nos retirábamos, yo había dejado minutos antes la zona de la fiscalía, los últimos estudiantes fueron atacados por la espalda. Hay decenas de testigos que pueden demostrar cómo fue un ataque de estas bandas delictivas, estos grupos criminales que el gobierno, el régimen llama colectivos, y que el señor Cabello, además, en su declaración dice que les pidió que se calmaran una vez que habían atacado
a los estudiantes en protesta. Ayer lo advertíamos en la Asamblea Nacional, mis colegas parlamentarios y yo, por cierto, los venezolanos no lo escucharon porque era en la mitad de una de las tantas cadenas que el señor Maduro tuvo el día de ayer. Advertíamos que el régimen busca desvirtuar la esencia de esta protesta pacífica y cívica porque le tiene terror al ciudadano organizado pacíficamente en la calle. Y ellos que han provocado, que han infiltrado muchas de nuestras protestas y concentraciones, decían que iba a haber violencia, decían que iba a haber confrontación. Yo estuve todo el trayecto con los estudiantes y puedo decirte que allí las únicas armas del ciudadano son su convicción democrática, sus valores y su amor por Venezuela. Quienes están armados hasta los dientes en Venezuela son estos colectivos y estas bandas criminales a quien el propio Estado o les ha suministrado las armas o no se las ha quitado. Y quienes hoy nos atacan y quienes hoy nos agreden lo hacen porque quieren imponer un régimen de sumisión al castrocomunismo en Venezuela. Quieren sembrar el terror, quieren desarticular esta protesta y este movimiento creciente, un movimiento de movimientos que nace en toda Venezuela en centenares de asambleas. Porque convocamos, sí, acompañando a los jóvenes, esta gran manifestación en Caracas, pero en pocas horas esto había ido impregnando de esperanza y de protesta a todas las ciudades y pueblos del país, que salimos hoy con un mensaje firme, cívico y valiente de defensa de nuestros valores, de defensa de nuestras familias. Exigimos se conozca la verdad sobre el ataque a estos jóvenes venezolanos. Sabemos quiénes dispararon, porque allí habían testigos y vieron de dónde salieron las armas. Y hoy le pedimos a todas las autoridades, civiles y militares, que le den la cara a Venezuela, no con capucha, sino con la verdad. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad en estas horas de acompañar a los jóvenes, a ellos y a sus familias, a todos los que protestan hoy en toda Venezuela. Y esto nos parte el alma y el corazón, porque aquí hay 2 venezolanos muertos por elevar su voz en defensa de la democracia, la libertad, y en sus compañeros presos en estas horas en cárceles inhumanas, tratados como terroristas, en Barcelona, en Coro y en Mérida. Y a eso se dirigieron estos jóvenes esta mañana a la Fiscalía. Y yo intercedí frente a las autoridades de la Fiscalía para que fueran recibidos, para que bajara un fiscal. Los jóvenes pedían que el fiscal saliera y no quiso atenderlos en las puertas de la Fiscalía. Y por eso los jóvenes anunciaron que se retiraban pacíficamente de esta concentración que, insisto, fue apoteósica en términos de la cantidad y de la pasión ciudadana que allí se respiraba. Y los jóvenes, sus dirigentes, pidieron que se retiraran todos a sus hogares hasta mañana a una nueva concentración. De nuevo que lo que estamos viendo es la evidencia de un régimen que a cualquier costo y sin escrúpulos quiere imponer la sumisión y el silencio en Venezuela. Es el ataque contra los medios, contra los sindicatos, contra las organizaciones de derechos humanos, contra los grupos de estudiantes, contra los dirigentes políticos que en esta hora, entendiendo que tenemos no solamente un derecho, sino un deber de elevar nuestras voces en contra de la pretensión de erradicar todo espacio de libertad en nuestro país. Seguimos haciendo la pregunta. Esta señora debería allanársele la inmunidad parlamentaria y responder ante la justicia. Esta señora es una mentirosa compulsiva, es una mitómana compulsiva, fascista, pero fascista convencida. Se tira unas declaraciones como Lupita Ferrer, casi que suspira de amor. Casi que ovula de amor. Pobrecitos. Esa gente que estaba frente a Fiscalía, eso es mentira. No hicieron nada. Vamos a ver las declaraciones y al mismo tiempo imágenes de la fiscal Luisa Ortega y de Jorge Rodríguez. Rueda. Como pueden ver, estamos frente al Ministerio Público y toda Venezuela puede observar cómo fue atacada la sede principal del Ministerio Público y los daños que causaron, no solamente a la estructura física, sino que resultaron lesionados varios funcionarios que laboran en la institución. Yo quiero informar a Venezuela, al país, que la marcha de los estudiantes
En el transcurso de la misma se le garantizó la seguridad a todos ellos, se les permitió marchar desde Plaza Venezuela hasta la sede del Ministerio Público. Es decir, que no hubo ningún impedimento para que ellos lo hicieran tal como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez que llegaron aquí, se les planteó que los iba a recibir un equipo de directores, a lo cual se negaron. Igualmente se les planteó que la fiscal general los iba a recibir, igualmente se negaron. Después se presentaron unos operadores políticos, quienes se dirigieron al grupo de estudiantes, y estos operadores políticos estuvieron acompañados de más de 50 o aproximadamente 50 personas, entre ellos encapuchados. Desconocemos si son o no estudiantes. Luego que se retiran estos operadores políticos, comenzaron los hechos violentos contra el Ministerio Público. Y no solamente contra el Ministerio Público, sino contra todas las propiedades y las personas que se encontraban aquí alrededor. Yo quiero que el país sepa que todo lo ocurrido, tenemos material fotográfico, filmaciones de todo lo ocurrido, cómo ocurrió, grabaciones desde distintos ángulos, tenemos precisión de quiénes fueron los violentos. Igualmente en el frente se incendiaron 4 vehículos del 6CPC y otros vehículos de particulares. Igualmente esos hechos fueron debidamente registrados. Hasta ahora en el país tenemos 2 personas fallecidas. Lamentablemente el ciudadano de un colectivo, Juan Montoya, falleció producto de un impacto de bala. Igualmente la persona que respondía el nombre de Basilda Costa, quien también murió producto de un impacto de bala. Tenemos también 23 lesionados a nivel nacional, la mayoría de ellos funcionarios públicos, funcionarios que fueron lesionados y que pudieron haber perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Yo quiero que el país sepa que hemos desplegado todos los fiscales del Ministerio Público a nivel nacional para investigar estos hechos. Los fiscales los tenemos desplegados también en los distintos hospitales para determinar el número de lesionados, el número exacto de lesionados, igualmente en las distintas comisarías, porque nosotros vamos a actuar con firmeza y con contundencia, pero apegados a la Constitución y a la ley y respetando los derechos de todas las personas. Yo quiero también decir que cuando la manifestación se encontraba aquí, se veía que había factores o grupos que querían que hubiese violencia, que hubiese conflicto. Allí se pudo observar que algunos estudiantes no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo y trataban de impedir de estos violentos, de estos factores políticos que se hicieron presentes en este lugar y en algunos lugares del país, en la gobernación del estado Aragua, frente al 6CPC, en la gobernación del estado Zulia. Indudablemente que estaban direccionados, estaban orientados. Esto fue una acción planificada, esto fue una acción premeditada, una acción para crear desestabilidad en el país, para crear caos en el país. Yo alerto a la colectividad, al pueblo venezolano, amante de la paz, al pueblo venezolano que no le gustan estas acciones, a estar muy alerta y a repudiar estos hechos. El Ministerio Público va a actuar de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley y tenemos muchísimos elementos en la mano para identificar a los responsables y proceder a tomar las acciones que de acuerdo a la Constitución y la ley nos otorga. Que también se habla de un muerto por parte del grupo de los estudiantes, un estudiante en la Alejandro Humboldt, aproximadamente 24 años de edad. ¿Tiene información al respecto? No tenemos ninguna información. La única información del fallecido son esas 2 personas a las que mencioné. Fiscal, esta mañana me convocaron para venir nuevamente a la Fiscalía, mañana a las 10 de la mañana. ¿Cuáles son las acciones que podría tomar el Gobierno Nacional para resguardar un poco la seguridad? Yo no soy parte del Gobierno Nacional, yo represento al Poder Ciudadano. Nosotros somos garantes de la constitucionalidad y de las leyes y titulares de la acción penal en nombre del Estado venezolano. Y eso es lo que nos corresponde, de acuerdo al marco de actuación nuestra, es lo que vamos a realizar.
Bien, acá está también el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Alcalde, bueno, sus palabras luego de este escenario, ¿no? El presidente Nicolás Maduro había advertido acerca de... Esto es lo que veníamos advirtiendo desde hace varios días, sometidas esas advertencias a la burla de algunos medios de comunicación que están orquestados con los sectores más violentos de la derecha venezolana. Lo había advertido el presidente Maduro, lo había señalado el ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, lo habíamos señalado distintos factores que hacemos vida en la política venezolana, que se habían distribuido maletas de dólares para que la violencia se instaurara en el proceso de discusión política en Venezuela. Y justamente denuncio públicamente al señor Leopoldo López, que es el responsable directo de la siembra de violencia que han intentado hacer en el país. Dos personas, dos venezolanos, dos padres de familia, personas que tienen hijos, que son esposos o esposas de alguien, que tienen madre y padre, fueron asesinados por la acción violenta, orquestada, porque no tienen ningún otro mecanismo para lograr el poder por vías pacíficas y democráticas. Más que sobradas veces, la revolución bolivariana les ha propinado derrotas en el terreno electoral. Más que sobradas veces hemos hecho un llamado a la paz. Hoy, que es un día glorioso, hoy que es un día que llenó de gloria a la juventud venezolana por los siglos de los siglos, hoy que estamos celebrando el bicentenario de la Batalla de la Victoria, en el cual esos 2000 seminaristas proyectaron hacia el futuro la gloria de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Hoy que se dio una manifestación hermosa de participación democrática, de alegría de las jóvenes y los jóvenes de la patria que acudieron hasta el sitio de la Puerta de Caracas en la que fue inmolado José Félix Rivas, pues el señor Leopoldo López y los representantes del fascismo más conspicuo de la sociedad venezolana pues sembraron esta situación de violencia. Nosotros, que teníamos conocimiento de esas intenciones, no autorizamos esta marcha. No hubo forma de que la alcaldía de Caracas ni el gobierno nacional autorizaran una marcha que lo que buscaba era repetir el expediente del 11 de abril, es decir, utilizar hermanas y hermanos civiles como carne de cañón, que pusieran los muertos, como dijo aquí el almirante en aquella famosa grabación de los días posteriores al 11 de abril, que pusieran los muertos y que de algún modo se desencadenara la desestabilización y la violencia. Hoy está ocurriendo lo que habíamos advertido, hoy está ocurriendo lo que sabíamos estaban buscando, destrozos por toda la ciudad de Caracas, destrozaron gran parte de la edificación de la Fiscalía General de la República, quemaron 5 unidades del 6CPC, tanto que necesita Venezuela sus unidades de seguridad para el patrullaje inteligente, para cuidar a nuestros venezolanos, a nuestras venezolanas, para cuidar a los caraqueños. Tanto que hemos hecho esfuerzos por la recuperación de los espacios públicos, tanto que hemos trabajado por recuperar los parques, las plazas, los bulevares, para que vengan sectores de la violencia que además viven en el este de Caracas a promover la violencia aquí en el centro de la ciudad. Responsabilizo directamente al señor Leopoldo López. Responsabilizo y soy responsable de esta denuncia que estoy haciendo, porque tenemos información suficiente de los recursos que ha recibido, de las instrucciones que ha recibido, de cómo ha intentado sembrar violencia y desestabilización en los estados Táchira, en el estado Mérida, en el estado Aragua, y hoy con esta manifestación que no fue permisada, pero aún cuando no fue permisada, contó con el resguardo de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano para que no ocurriera ningún percance en la manifestación que se dio de los llamados estudiantes. Yo me pregunto, ¿eran estudiantes de la patria los que destrozaron la sede del Ministerio Público? ¿Eran estudiantes realmente los que voltearon y quemaron y llenaron de zozobra la parroquia La Candelaria? ¿Eran estudiantes aquellos que voltearon las unidades del 6CPC y las quemaron? ¿Eran estudiantes aquellos que asesinaron a Juan Montoya? ¿Eran estudiantes aquellos que generaron 3 personas heridas? ¿O eran instrumentos de un expediente que ya sabíamos estaban buscando instalar? Nosotros instamos, si es que existe algún factor democrático en la oposición venezolana,
a que se deslinde de estos hechos repudiables, de estos hechos detestables, que ya costaron vidas de venezolanos. ¿Hasta cuándo? Para obtener algún tipo de beneficio político, el señor Leopoldo López, la trilogía del mal, los sectores más conspicuos del fascismo y la derecha venezolana, ¿hasta cuándo siembran luto, angustia y zozobra en la sociedad venezolana? Los denunciamos públicamente. Sabíamos que esa era la intención, que no era ningún tipo de manifestación pacífica. Nosotros hemos autorizado todas y cada una de las manifestaciones pacíficas que haya protagonizado cualquier sector de la sociedad caraqueña o cualquier sector de la sociedad venezolana. Yo insto a estos sectores de la oposición venezolana y los conmino, si acaso tienen algún atisbo de intención de participación en la lucha democrática, pues que se deslinden de estos hechos repudiables, que denuncien, porque ellos saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. Ellos saben, algunos nos han dicho a nosotros que este señor Leopoldo López ya raya en los límites de la salud mental. Esto es solamente acción de psicópatas, fascistas, que no tienen ningún otro instrumento que no sea la violencia, que no tienen ningún otro argumento que no sea la irreductibilidad de su violencia. No lo vamos a permitir. Nosotros instamos a la sociedad venezolana a que se desmarque, como en efecto lo ha hecho, y se mantenga alerta, como dijo la fiscala general, frente a estos eventos violentos. A los estudiantes venezolanos, a las estudiantes venezolanas, que son protagonistas de las más gloriosas luchas. Hoy estamos celebrando el bicentenario de la más gloriosa batalla que libraron nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. A todas y a todos, quienes hemos librado lucha en los movimientos estudiantiles, es una lucha para la paz, es una lucha para la vida, no es una lucha para asesinar a un funcionario, no es una lucha para asesinar a una señora, no es una lucha para herir personas, no es una lucha para quemar el centro de la ciudad o para quemar el Ministerio Público. Cualquier lucha, si ustedes pertenecen a otra propuesta política o se consideran como un factor político en Venezuela, no puede ser a través de la muerte, no puede ser a través de la destrucción, no puede ser a través de la quema del Ministerio Público, no puede ser a través del asesinato, porque ese es el crimen más deleznable. En este momento están intentando quemar la magistratura en el municipio Chacao. Detengan ya esas expresiones violentas y que los medios de comunicación participen también en este llamado, que también es una forma de conminación. Con esos alcaldes con los que nos hemos sentado para discutir el patrullaje inteligente, les pregunto, señor Ocariz, señor Blay, señor Muchacho, señor gobernador del estado Miranda, ¿ustedes están de acuerdo con el asesinato? ¿Ustedes están de acuerdo con herir con balas a caraqueñas y a caraqueños? ¿Ustedes están de acuerdo con que se quemen las unidades de patrullaje que necesitamos para cuidar a nuestra población? ¿Ustedes están de acuerdo con estos hechos repudiables que hoy se suscitaron en el Ministerio Público? Si no, desmárquense. Si no se desmarcan, están de algún modo avalando las acciones de Leopoldo López y los fascistas violentos que hoy han protagonizado tanta angustia y tanta zozobra contra la sociedad venezolana. Bien, ya estamos llegando al final. Fíjense bien, no ha habido ningún pronunciamiento, supuestamente hubo un pronunciamiento por ahí de Aveledo, no se ha visto. No ha habido ningún pronunciamiento en contra de lo que pasó hoy. Y el único pronunciamiento que hubo es a más violencia. A más violencia. Repetimos, esto tiene que tener culpable. Lo que pasó hoy tiene culpable. Y los culpables tienen que pagar. Así de simple. Bien, estuvimos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Estado Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de nuestras cuentas en www.noticiasmk.com y www.lahojillamk.com. Y por las emisoras de radio que nos están transmitiendo en Bailadores, Estado Mérida Agrícola 95.9 FM, en Carabobo Radio Bicentenaria 98.3 FM,
En el Tigre, Estado Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM. En el municipio Simón Planas, del Estado Lara, Misión Estéreo 94.5 FM. Los Teques, Estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM. En Maturín, Estado Monagas, Conexión 91.9 FM. En el Valle, en Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM. En Sarría, Caracas, Negro Primero 101.1 FM. En el Estado Portuguesa, a través de Portugueseña 97.1 FM y Portugueseña TV Canal 3. En la península de Macanao, Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM. En Chichiriviche, Estado Falcón, Ideas al Aire 90.5 FM y por radiocacique.com. Mañana nos vemos. Chao. Y bajaron con su bandera y su conciencia, bajaron a defender su voluntad, bajaron contra el fascista y el traidor, bajaron y bajaron, soldado y pueblo un solo ser, bajaron armados de constitución, bajaron por ti, por mí, por los que despreciaron. Y bajaron, y se encontraron, y se quedaron en una prueba de amor. El pueblo noble y luchador por Venezuela, por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo. ¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.